Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a la sala de ACAP. Le vamos a dar comienzo a la segunda entrega de actuaciones notariales a cargo del escribano Pablo Manganaro. Un tema que nos trae a la actualidad de lo que es la administración de consorcios, sobre notificaciones. Ahora él se va a explayar en ese tema. Pero primero, obviamente, le doy como siempre la palabra a nuestro director de estudios, el doctor Martín Del. Martín, buenas Hola, tardes. ¿cómo están a todos? Buenas tardes, les agradezco mucho que estén aquí. Y hoy vamos a presentar otro tema que va a traer controversia. Nuestro invitado prometió provocar, así que vamos a ver qué sucede. Para los que no lo conocen, quiero presentar a Pablo Luis Manganaro, abogado de la USAL, profesor de Ciencias Jurídicas, miembro titular de la Comisión Asesora de Informática del Colegio de Escribanos de CABA, la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino y miembro de la Comisión Académica de ACAP. Creo que ese es el logro más importante que tiene, miembro de nuestra Comisión Académica. Cierto, cierto. Gracias. Sin duda. Con lo cual, y haciendo protocolo COVID, agradezco a todos los funcionarios que están presentes, a parte de nuestro comité académico, a la doctora Matera, a la doctora Marta Rey, y a todos los que están presentes, y algunos si no veo alguno, por favor les pido que me disculpen, y vamos con protocolo Nueva Era. Le damos la palabra directamente al escribano Pablo Manganaro. Bueno, muchas gracias, como siempre. Espero que se escuche bien. Yo hacía un chiste antes de empezar, que bueno, hay que rezarle a Santa Comunicación para que nos dé y nos bendiga una buena conectividad en este webinar, como se dice ahora. Así que, más que nada, quiero agradecerles, como siempre, a los miembros de ACAP por la invitación, también al doctor Del Nido. Y bueno, me pidieron que hablara de este tema, que son notificaciones electrónicas, que resulta un poco irónico, pero vamos a tratar más o menos en 1 hora y media, un poquito menos por ahí, porque también tenemos el tema de certificaciones remotas. Y lo irónico es que vamos a hablar acerca de 2 líneas nada más de un artículo, y vamos a hablar 1 hora y media de eso, con lo cual es un tema de por sí que trae consultas, dudas, incluso para los profesionales del derecho, y es un tema que lo modificó el artículo, que después vamos a hablarlo más profundamente, pero lo modificó una ley que nada que ver con notificaciones en sí, que era la ley de alquileres, la ley 27.551. Entonces, vino así, cayó como un paracaídas. Sí, dígame. No, quiero que aclarar algo que se me escapó por el apuro y en honor a los que se inscribieron y entraron a las 3:30, que una vez más, como todas las sesiones, estas son grabadas, estamos grabando y vamos a proceder luego a pasarlas a la videoteca. Con lo cual, hago 2 anuncios, perdón la interrupción, Manganaro. Una de que estamos grabando y la segunda que los que no la pudieron ver la pueden ver luego en videoteca. Y aproveche y tome agua. Gracias. Perfecto, Martín. Y si me dejas, a mí también algo que omití es que, como es nuestra costumbre, están todos muteados, avisarles que están muteados por una cuestión de orden y de prolijidad, y que luego se abre a preguntas y respuestas sobre todas las dudas que vayan surgiendo o sugerencias. Así que los que quieran ir escribiendo, está el licenciado Vitale, que es el secretario de la asociación, a quien le pueden escribir tranquilamente y les vamos a ir respondiendo sobre el final. Gracias. Perdón, escribano. No, por favor. Bueno, les comentaba que lo irónico de esta charla es eso, que vamos a tratar de explayarnos sobre 2 líneas, insisto, de un artículo del Código Civil que lo viene a modificar una ley que nada tiene que ver, digamos, puntualmente con notificaciones en sí,
porque era una ley de alquileres pensado justamente para los alquileres en particular, el contrato de locación en particular, tanto comercial como habitacional, y lo que se presentó fue una modificación que es aplicable a absolutamente todos los contratos. Y ahora vamos a ver bien, cuando digo contrato, cómo lo vamos a encaminar ahora. Entonces, bueno, justamente esta ley, puntualmente para un contrato en específico, modificó este artículo que es aplicable a toda la amalgama contractual que pueda existir. Antes que nada, antes de empezar con el tema de notificaciones, de domicilio físico, de domicilio electrónico y demás, lo que me gustaría comentarles es algún repaso de lo que vimos la primera reunión que tiene que ver con esto, y además que bueno, de alguna manera, para la gente que se sumó por ahí en esta segunda charla, no queden un poco descolgados con el tema. La vez anterior habíamos visto firma digital, habíamos mencionado las diferencias entre firma digital y firma electrónica, y nos vamos a basar sobre todo en el soporte digital, es decir, esta firma digital se hace sobre un soporte, así como la firma hológrafa, la firma que nosotros comúnmente conocemos, se hace en soporte papel, aunque hay doctrina ahora que dice, bueno, no es obligatorio que sea en papel, pero bueno, lo dejamos ahí en un apartado por ahora. La firma digital se hace sobre un soporte digital. Y ese soporte digital, cuando tiene y está conformado y cumple los requisitos legales, es considerado escritura, ¿sí? Y esto es importante. Hay varias menciones en el código, como documento particular, por ejemplo, no firmado, tranquilamente puede ser un mail, por ejemplo, o también un video, o también un documento de Word. Después vamos a analizar bien qué casos se puede considerar documento firmado, privado, etcétera, etcétera. Pero por ahora quedémonos con la idea. Habíamos visto que la firma digital se impregnaba sobre un documento digital. Habíamos visto también que la diferencia entre firma digital y electrónica eran básicamente el requisito de que emane de una autoridad competente, que exista una firma privada a nombre de cada uno, que sea única, repetible, y también una clave de tipo pública. Entonces, amalgamadas las dos, lo que vamos a tener es la firma digital y la posibilidad, en todo caso, de verificar esa firma y ver si el que firmó efectivamente es o no es esa persona. Escribano, Todo eso, sí. lo interrumpo un segundito. Tenemos algunas personas que escuchan mal con mucho retorno. Sí, yo creo que es porque alguien debe tener el micrófono desactivado y se está escuchando mi voz en otra persona, me parece. Porque yo también me escucho mi propia voz. Ah, Quizás bueno, yo veo, por ejemplo, Cristian aparece sin micrófono y Fernando también. Quizás podemos probar así. De última me avisan, no hay problema. Y yo siempre tengo el backup acá, que es mi celular, y de última lo hago con el celular. Aprendí en estas cuestiones de Zoom y todo lo demás, que siempre hay que tener un backup, porque algo siempre pasa con la conexión. Pablo, ahí justamente pusimos todos en silencio, pero no, seguimos con el problema del ruido, del eco del fondo. ¿Podés seguir a probar con el celular, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Ahí. Me tendrían que permitir habilitar... Ahí está. A ver, ahora. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Muchísimo mejor, ahí está. Bueno, perfecto. Ahora,
Pablo, Sí, ¿me escuchan? ¿me escuchás? Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, les contaba que lo que es la firma digital se conforma por una clave pública y una privada, inserta en un documento digital. Este documento digital lo que tiene y que va a conformar escritura, según la misma ley de firma digital. Y todo eso es importante porque una vez que un documento digital tenga firma digital, la ley le asigna dos grandes presunciones. Una presunción de autoría, es decir, se presume que la persona que firmó, titular de ese certificado, es quien firmó, y la otra presunción es la presunción de integridad. Y esta presunción la vamos a ver aplicada en las notificaciones. Ahora vamos a ver por qué. Pero es muy importante la integridad porque implica que si hay alguna modificación, la más mínima que sea, ya sea un puntito, un espacio, una pequeña línea, cambia toda la codificación de ese documento digital y por ende lo que comúnmente se conoce, se rompe la firma. Se rompe la posibilidad de validar la firma, que no es otra cosa que cuando uno abre un documento dice, se firmó digitalmente, pero el documento fue modificado posterior a su firma. Eso es lo que le da la presunción de integridad y por eso es tan importante hacerlo recordar ahora. Lo que me gustaría ahora, a ver si se puede, si me pueden habilitar desde mi computadora para compartir pantalla. Yo había preparado alguna especie de PowerPoint, si no se puede, bueno, lo hago. Ahí estás habilitado, Pablo. A ver. Genial, gracias. No, por favor. Bien. Perfecto, creo que ahí se ve. Vamos a ver, primero vamos a analizar lo que dice el Código Civil acerca del domicilio. El domicilio lo clasifica en tres grupos. Primero tenemos el domicilio real, el artículo 733 del Código Civil. Les hago una aclaración. Cuando yo pongo el número de artículo directamente, me estoy haciendo referencia al Código Civil, a no ser que especifique la ley en cuestión. Yo para no repetir tanto CCC o Código Civil Comercial, para que se sobreentienda. ¿Qué es el domicilio real? El domicilio real está a su vez subdividido en dos. Primero, lo que dice la ley es el lugar de residencia habitual de la persona. Puede o no coincidir con el DNI. Todos sabemos que a veces solemos mudarnos y hacer el cambio de domicilio cuando vienen las elecciones, porque es una cuestión más cómoda para votar después más cerca de casa. Pero en definitiva, es el lugar de residencia habitual, no es el domicilio sí o sí del DNI, no necesariamente debe coincidir con esto. También es domicilio real el lugar donde cada uno desempeña su actividad profesional o económica para el cumplimiento de dicha actividad. Y esto es importante también porque en este curso, que se basa más que nada en administradores de consorcio, en régimen de propiedad horizontal y demás, ustedes lo que tienen es que la actividad pueden tener un lugar donde ven normalmente su residencia habitual y un lugar, justamente una oficina, donde ahí realizan su actividad profesional. Ese domicilio también va a ser considerado real para esa actividad puntualmente. O sea, cualquier notificación, cualquier comunicación llevada a ese domicilio va a ser considerada válida, ¿sí? Después tenemos el domicilio legal, que el legal no es otra cosa que el que le impregna la propia norma, la propia ley, presupone que esa persona, presupone sin admitir prueba en contrario, que esa persona reside de manera permanente. Y establece algunos ejemplos, por ejemplo, los militares que están de manera activa van a tener domicilio en ese lugar donde estén cumpliendo funciones, así como también los funcionarios, los incapaces, será el domicilio de sus representantes y demás. Lo importante, para no confundir, a veces se suele confundir el legal con el profesional. El legal es solamente el que interpreta la ley sin admitir prueba en contra que la persona está ahí. Por lo tanto, es necesario que esté estipulado expresamente en la norma legal. Después, vamos a tener el domicilio especial. El domicilio especial, que es el artículo por el cual ahora estamos reunidos acá,
es el domicilio por el cual las partes de un contrato los designan. ¿Los designan para qué? Lo designan especialmente para lo que fue ese contrato. Es decir, ese contrato produce efectos determinados, y para esos efectos determinados las partes constituyen este domicilio especial. Y es este artículo que viene a ser modificado por la ley 27.551, o comúnmente conocida como nueva ley de alquileres. Ahora vamos a ver, este artículo contiene 2 párrafos. Y acá me voy a detener un poquito mayor, porque un poquito más, porque lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los párrafos, por eso yo lo distribuí en una especie de árbol conceptual o cuadro conceptual. Fíjense, las partes de un contrato, dice el artículo 75, pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos que de él emanan. Es decir, pueden, para todo lo que sea relativo a ese contrato puntualmente, pueden decir, mi domicilio es este. ¿Pueden mencionar su domicilio real también? ¿O puede coincidir con el mismo? Sí. ¿Puede no coincidir con el domicilio real? También. Las partes pueden poner, bueno, mi domicilio real es este, pero para este contrato constituyo este otro domicilio. Eso tranquilamente se puede hacer en cualquier contrato, es totalmente válido, y también puede constituir domicilio especial en el mismo domicilio real que conviva la persona. Hasta ahí estamos bien. Hasta no hace mucho, a ver, lo que es, yendo un poquito a lo que es propiedad horizontal, ustedes saben que las partes generalmente, en la mayoría de los casos, tienen domicilio especial, los propietarios, en la misma unidad funcional por ellos adquirida. Como la ley habla de domicilio especial, o sea, es especial porque es su relación con el consorcio, pueden elegir otro domicilio especial a ese efecto. Ese domicilio especial, estamos todavía en el margen del domicilio físico, ¿sí? No estamos hablando del domicilio electrónico por ahora. Ese domicilio especial, lo que la ley presupone es, bueno, en caso de que la persona no elija otro inmueble como domicilio especial, se presupone que el domicilio va a ser en la unidad funcional por él adquirida. Es decir, en la medida que el propietario no haga mención sobre la existencia de un domicilio especial a los efectos de su relación con el consorcio, van a ser válidas todas las comunicaciones y demás hechas en la unidad funcional por él adquirido. Y hago esta advertencia también porque hay unidades funcionales, no sé si acá en la Ciudad de Buenos Aires existen, pero no, sí existen. Hay unidades funcionales que también funcionan o como bauleras o como cocheras, incluso, porque así permiten el intercambio. Entonces, hay veces que es muy recomendable para un propietario no constituir domicilio especial en la cochera, porque es muy, muy fácil perder documentación y demás. Tirar la carta ahí en el espacio guardacoches es algo que no es seguro. Por lo tanto, es muy posible que la parte pueda constituir domicilio en otro lugar. Esa es más o menos una idea muy, muy explicada rudimentariamente, pero es para que entiendan cuál es la diferencia entre los 3 domicilios. Tenemos el general, es donde reside la persona habitualmente. Tenemos el legal, que es aquel que la ley presupone, sin admitir prueba en contrario, que la persona se encuentra de manera permanente en ese sitio. Y tenemos por el otro lado el especial. El especial es que la persona constituye, ¿sí?, que lo designa propio para la aplicación de ese contrato en particular. Ahora veamos, lo que se agrega a este contrato, a este artículo, es lo siguiente. Pueden además las partes constituir un domicilio electrónico. Constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Este es el artículo o esta parte es la que vamos a analizar hoy un poquito más detallado. Y lo que voy a decir es totalmente una interpretación de manera gramatical de la ley, ¿sí? ¿Por qué?
que obviamente no tenemos doctrina que haya hablado sobre este tema en puntual. La ley habrá salido hace escasas semanas. A ver, acá tengo la fecha. Fue 11 de junio del 2020, fue aprobada por el Congreso, pero fue publicada mucho tiempo, un mes después seguramente. No tengo acá justo la fecha, pero fue publicada un mes después. Con lo cual no hay mucha doctrina que hable sobre el tema, y mucho menos jurisprudencia, ¿sí? Vamos a mencionar quizás algunas menciones de jurisprudencia sobre otras comunicaciones vía mail, por ejemplo, pero obviamente estaban fuera de lo que era este artículo que estamos analizando ahora. Una de las cuestiones importantes que tenemos que ver es que lo primero que menciona el artículo es que dice pueden además. Lo que se interpreta de esto, del además, es que deberían las partes constituir un domicilio físico y además podrán hacer uno electrónico. El electrónico no va a suplantar el domicilio físico, sino que van a coexistir los dos. La razón de esta es propia del efecto por el cual se constituye domicilio. ¿Para qué existen o para qué se determina el domicilio? En las tres facetas que vimos, el real, el legal y el especial. El domicilio tiene la particularidad que determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas que puedan existir. Por lo tanto, si yo no constituyo un domicilio físico, no menciono un domicilio especial o un domicilio especial físico, ¿cuál sería la competencia que se aplicaría para ese contrato determinado? Es muy difícil, porque un domicilio electrónico, ustedes saben que los servidores de ese domicilio electrónico, si estamos pensando en un mail, o en un WhatsApp, o en alguno por el estilo, en Telegram, lo que ustedes decidan, si nosotros establecemos solamente el electrónico, sin establecer un domicilio físico, no tenemos manera de determinar la competencia. Entonces la competencia se determinaría en todo caso por el domicilio real. Y por ahí eso no es lo que quieren las partes. Entonces, me parece que en la redacción del artículo 75, al decir pueden además, es la elección del domicilio físico y además podrán hacer uno más. No significa que o es uno o es el otro. Por lo tanto, serán válidas las notificaciones hechas tanto en el domicilio especial físico como en el domicilio especial electrónico. Esto es importante, por eso les quería aclarar eso. El pueden, además, hace alusión a es uno y si se quiere, y el otro, o es solamente el físico. Después hace mención a todas se va a tener por eficaz, ¿sí? Eficaz es la validez en sí jurídica, se impregna esa notificación, y habla de todas, y absolutamente, ahora vamos a ver lo que se quiere decir con todas. Notificaciones, comunicaciones y emplazamiento. Y también hace mención a algo muy importante que es el verbo dirigir. Cuando yo hablo del verbo dirigir, no específicamente estoy diciendo que allí se reciban, sino que allí se dirijan. Ahora, ¿qué interpretamos nosotros por dirigir? Si es el envío solo, el envío con alguna acreditación de recepción, o si es solamente como en una carta que diga el destino que va a tener esa carta, el destinatario. ¿Con eso va a ser suficiente o no? Eso lo vamos a ver ahora. Para eso tenemos que analizar una cuestión importante que son qué significa la notificación, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay notificaciones y notificaciones. ¿A qué me refiero? Hay notificaciones que son de mero trámite, cualquier mail a uno lo está notificando todo el tiempo, desde una oferta, desde ayer creo que fue, no me acuerdo si es Black Monday o algo por el estilo, entonces eso también es una notificación. En todo caso no será fehaciente, pero es una notificación. Todo el tiempo recibimos comunicaciones de distintos tipos,
así que todo el tiempo recibimos de estas notificaciones. Pero, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos justamente de notificación fehaciente? Primero, una notificación es comunicar formalmente una resolución o dar una noticia con un propósito serio, como yo les comentaba anteriormente. Recibir una comunicación, por ejemplo, ustedes están algunos suscritos al newsletter de acá. Entonces, si ustedes reciben una comunicación de acá, es una noticia que se les está brindando a ustedes. Ustedes, con la relación que tienen quizás con la asociación, constituyeron un domicilio electrónico para recibir ese tipo de comunicación. Otra cuestión que a veces habla mucho la ley, e incluso habla la propia ley de alquileres, que vino a agregar este párrafo, habla de notificación fehaciente. La propia, vamos a ver también que notificación fehaciente es un término que se repite mucho, sobre todo también en propiedad horizontal. ¿Qué entendemos por notificación fehaciente? ¿Qué dice la doctrina que es notificación fehaciente? La notificación fehaciente tiene dos características. La primera es la constancia del contenido. Una notificación es fehaciente cuando yo puedo asegurar que ese contenido fue enviado. Es decir, que no ha sido otro, no ha sido adulterado. Este es el contenido, ¿sí?, de la notificación. Cualquiera sea, pero tiene que quedar constancia de ese contenido. Ahora, ¿qué tenemos? Cuando se trata de un domicilio físico, no hay ninguna duda, todo el mundo conoce el tema de la carta documento, por ejemplo. Bueno, ahí habla del documento digital, pero quiero hacer una mención antes de la carta documento. La carta documento hace mención y hace alusión a la constancia del contenido. Lo saco así no presta confusión. ¿Por qué? Porque cuando uno firma una carta documento, uno sabe que cuando es remitente, completa el texto, lo firma y esto se presenta en un triplicado. Una copia se la queda al requirente, una copia se la queda el destinatario y otra copia se la queda para su almacenamiento el propio correo, ¿sí? Entonces, ante controversia, se puede verificar que el contenido de esa carta haya sido correcto, elevando un informe o solicitando mejor un informe al propio correo que corresponda. Eso es lo que tiene la carta de documento. Certifica, o digamos, deja constancia, mejor dicho, del contenido de esa carta. ¿Qué pasa en materia digital o electrónica? ¿Cómo se puede dejar constancia del contenido en algo que hoy en día sabemos que es prácticamente fácilmente volátil? Hoy en día el contenido de un mail o de un WhatsApp o de lo que sea, sabemos que puede ser modificado de alguna manera. Primero, las dos menciones que les había hecho anteriormente. Tenemos por un lado el artículo 6 de la ley 25.506 que habla del documento digital. Lo que habla es del soporte del documento digital. Dice que cuando el documento se ve que es digital, se encuentra bajo la normativa de la ley de firma digital, cumple, digamos, con los alcances y los requisitos de escritura. Es decir, si yo tengo un PDF, por ejemplo, ¿sí? Es un documento digital, y ese PDF contenía un texto, va a ser asimilable al texto que yo haga manuscrito, por ejemplo. Va a cumplir lo que es el requisito de escritura. No estamos hablando de firma, estamos hablando de documento digital, no de firma digital. El artículo 287 del Código Civil, segundo párrafo, habla de cualquier soporte que no esté firmado será un instrumento particular no firmado. Y uno puede ser tranquilamente un documento digital también. En la medida que no esté firmado, lo que dice la ley va a ser un documento particular no firmado. Si está firmado, va a ser un instrumento privado. Si yo amalgamos las dos juntos, digamos, las dos normativas y digo que tengo un PDF y además lo firmo digitalmente, como el PDF como documento digital cumple el requisito de escritura
la firma digital cumple el requisito de firma, lo que voy a tener es un instrumento privado. Entonces, de ahí radica la importancia que yo les comentaba en la clase anterior, bueno, la charla anterior, mejor dicho, con el tema de firma digital y firma electrónica. ¿Y por qué es importante? Por lo que yo les comentaba, las presunciones de autoría y de integridad. Si un documento electrónico, tranquilamente también puede ser un mail, considerado documento, un instrumento particular firmado, un mail se puede firmar y es considerado como un documento digital, por ende cumple los requisitos de escritura. Si yo lo firmo digitalmente, a ese mail, que también se puede hacer, vamos a ver después cómo se podría hacer el proceso, yo tengo la forma de que quede una constancia del contenido de ese mensaje. ¿Por qué? Porque se presume la integridad del mismo. Para que exista una modificación en esa notificación, en ese mail o en ese PDF que yo estoy enviando, y lo que tengo que hacer para que exista una modificación es volverlo a firmar. Si yo no lo vuelvo a firmar, como yo les comentaba, se rompe la firma digital. Con lo cual, lo que yo voy a tener ahí es una constancia del contenido. Es muy importante para lo que es la notificación fehaciente en que las comunicaciones estén firmadas digitalmente. Si no está firmado digitalmente, no tengo cómo acreditar que el contenido no haya sido modificado, porque para modificar el contenido de una firma digital es prácticamente imposible, digamos, con el nivel de procesamiento que tenemos hoy en día. Es muy, muy complejo, por eso la seguridad que le impregna la firma digital a los documentos digitalmente firmados. Esa es la importancia, una de las importancias que le impregna la firma digital. Por lo tanto, como es prácticamente imposible con el mecanismo que tenemos hoy en día de procesamiento, modificar un documento ya firmado digitalmente, es que se considera que ese documento, esa constancia de contenido no ha sido modificada. Y así lo establece la propia ley de firma digital, al hablar de la presunción de integridad. Entonces, esto tenemos en cuanto a la constancia de contenido. Ahora vamos a ver en lo que yo les comentaba anteriormente, si es posible o no firmar un correo electrónico, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la constancia de recepción por parte del destinatario? Que es el segundo, digamos, gran requisito de las notificaciones fehacientes. Y acá es donde más controversia trae el tema de las comunicaciones digitales. Es muy difícil hoy en día, yo pienso en mail sobre todo, pero pensémoslo también en algún WhatsApp y demás. Ya de por sí yo descarto el WhatsApp como notificación fehaciente para lo que es la constancia de contenido. Es muy difícil firmar digitalmente un WhatsApp. Prácticamente hoy en día la aplicación no lo permite. No sé si en un futuro lo permitirá, pero hoy en día no se puede. Con lo cual, prácticamente yo descarto la comunicación vía WhatsApp como notificación fehaciente, insisto. Mucho más todavía la constancia de recepción por parte del destinatario. Imaginemos un mail. Yo envío un mail a una persona, cualquiera sea, y esta persona me responde ese mail con un recibido. Esa respuesta que viene del sistema, del servidor, del mail del destinatario, ¿sí? No es un acto, digamos, indubitable de que esa persona efectivamente escribió la palabra recibido e hizo clic en enviar. Pudo haber sido cualquier otra persona, y no la pudo haber, no lo pudo haber ni siquiera leído. O puede haber captado el mensaje en el mecanismo de transmisión y responderme a otra persona, sin ni siquiera llegar al destinatario. Y entonces lo que conlleva eso es que la constancia de la recepción en materia de notificaciones electrónicas sea difícil de establecer, sea complicado. Por ejemplo, en un mail. Ya tenemos que pensar en otro tipo de notificaciones electrónicas donde sea el servidor, sea común
tanto para el remitente como para el destinatario, sea un servicio, un tercer servicio, digamos un servicio ajeno a la parte que se utiliza exclusivamente para ese tipo de comunicación. Como por ejemplo tiene la AFIP, es un tema de las notificaciones electrónicas de AFIP. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, por ahora quiero terminar con el planteo de la constancia de recepción. Esta notificación fehaciente, lo que dice la doctrina es que la constancia de recepción es un requisito fundamental por parte del destinatario. Y si el destinatario no firma digamos, esta recepción, o de alguna manera no responde, por lo menos, lo que establece la doctrina y cierta jurisprudencia, que estén dadas todas las condiciones como para que la persona pudo haber tenido acceso a esa comunicación. Y ahí es donde entra en juego, por ejemplo, en el aspecto físico, no electrónico, la carta documento. Con la carta documento, nosotros sabemos que lo que hace el cartero, por decirlo de alguna manera, se presenta al domicilio y firma el destinatario la recepción, y esa constancia es la constancia justamente de recepción por parte del destinatario. ¿Qué pasa con una modificación que hubo ahora? La puse ahí en pantalla, la resolución 304 del 2020 del Ente Nacional de las Comunicaciones, mayor conocido como ENACOM. Con todo este tema de la pandemia, con todo este asunto del COVID y demás, lo que se estableció, se eliminó el requisito de firma para las cartas de documento, el requisito de firma del destinatario o de alguna persona que fuera atendida por el notificador. Entonces, lo que trae aparejado eso es que ahí no tenemos firma, y estamos hablando de las cartas de documentos físicas. Va a ser un tema en jurisprudencia o en doctrina que me imagino se va a discutir. No es nuestro meternos ahora en las notificaciones físicas, pero para que sepan, una de las modificaciones fue la eliminación del requisito de firma hológrafa, como les comentaba antes, para evitar justamente este contacto físico. Y de alguna manera complementarlo con información adicional que puede ser una captura de la imagen del lugar una vez que se entregó la carta, o una mayor descripción más detallada del lugar en el cual se entrega, de la persona que atiende al comunicador y demás. En el caso de propiedad horizontal, lo que dice esta resolución en el NACOM es que la entrega puede realizarse al encargado del edificio, y esto es curioso, le agrega, y o personal responsable que tenga acceso. ¿Quién es el personal responsable que tiene acceso en un edificio de propiedad horizontal? Lo desconozco, no sé si será parte del encargado, algún portero, digamos, que esté por hora, o algún otra persona que cumpla alguna función dentro del edificio, pero lo deja como bastante amplio, y basta con entregarle la notificación a esa persona como para considerarla que ha sido recibida. Estas modificaciones, a raíz de la pandemia, trajo alguna que otra discusión doctrinaria acerca de, bueno, ¿y es fehaciente o no es fehaciente? Como yo les decía anteriormente, no vamos a analizar profundamente el aspecto físico de las comunicaciones físicas, las notificaciones fehacientes hechas por carta de documento, pero sí me permito decirles que lo que es la constancia de recepción, por más que no se tenga la firma del destinatario, implica ponerlo o dejar, digamos, de alguna manera posibilidad del destinatario a tomar conocimiento de esa carta de documento. Eso es lo importante, al menos que se pueda probar eso. Y será el juez en cada caso que determine si eso se cumplió o no se cumplió a la hora de determinar si es fehaciente. Obviamente que también tenemos el acta notarial, como da plena fe absolutamente de lo que percibe el escribano a través de sus sentidos, cual es otro mecanismo también de notificación fehaciente, ¿no?
Pero vamos con lo que nos compete, que son las notificaciones al domicilio especial electrónico, las notificaciones fehacientes. Y si ustedes se acuerdan, anteriormente yo había mencionado que el artículo habla de dirigir, que será el domicilio electrónico, serán eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y desplazamientos que allí se dirigen. Ahora bien, cuando la ley habla de dirigir, y esta es, insisto, mi interpretación personal, buscándolo en la RAE, la definición de dirigir, vemos que dirigir es llevar directamente algo a un lugar determinado. O poner en una carta, ¿sí?, señas que indiquen a dónde se quiere enviar esa comunicación o esa notificación. Cuando uno busca el concepto de enviar también en la RAE, nosotros vemos que es hacer algo que se dirija o sea enviado a alguna parte. En ningún momento de todas estas definiciones que acabo de dar habla de recepción o de efectiva puesta a disposición en todo caso. Según mi interpretación personal, a propósito se hizo esta modificación, porque en el aspecto informático, como les decía anteriormente, es muy difícil interpretar que efectivamente la persona tuvo en su poder esa comunicación, que efectivamente ese mail lo recibió ella, lo abrió ella y lo leyó esa persona. Porque nosotros podemos mandar un mail con solicitud de respuesta de lectura, pero como bien sabemos, esas solicitud de respuesta de lectura no siempre es aceptada, y aún así fue leída. Y no todos los servidores de mails funcionan de esa manera. No todos funcionan con un cartel que pregunta. Hay algunos que no preguntan y hay algunos que ni siquiera funciona esa opción. Con lo cual dependería mucho del tipo de mail que haya recibido la persona. ¿Qué pasa con el doble tilde azul de WhatsApp? Lo mismo, puede estar deshabilitado. La persona, de hecho, lo puede deshabilitar. E incluso hay una manera que pueden leerlo sin tener los dos tildes azules y sin deshabilitar la opción de los tildes azules, que es muy simple. Ustedes reciben un mail, un mensaje, una vez del destinatario que sea, y ustedes ponen modo avión, lo activan al modo avión, leen el mensaje, y después vuelven atrás y vuelven a desactivar el modo avión. Con eso, el sistema no interpretó que ustedes lo leyeron en ese momento el mensaje y no les marca con doble tilde azul, por más que lo tengan activado. Les hago ese truco, lo van a probar todos ahora en sus casas. Quizás WhatsApp ya lo corrigió, pero era una falla del sistema. Y en definitiva, el aviso de lectura no conformaría, a mi criterio, una constancia del contenido, ¿sí? A mi juicio. Entonces, ¿qué vengo a querer decir con esto? Una pericia informática, cuando se realiza una notificación vía mail, bien puede decir que ese envío fue correcto sin haber tenido ninguna traba en el proceso de comunicación con el otro servidor. Recordemos cuando hablamos de servidores, más conocido algo como la nube, no existe nada en la nube, todavía no tenemos la posibilidad de grabar absolutamente nada en la nube. Las nubes están totalmente vacías de contenido informático. Cuando uno habla de nube, en realidad habla de servidores. Los servidores no son otra cosa que supercomputadoras donde se almacena información. Cuando uno entra a Google, o cuando uno entra a Gmail, o un Hotmail, a la oficina, digamos, al servicio que tenga cada persona, está accediendo en realidad a una computadora en otra parte del mundo, generalmente Estados Unidos, donde accede ahí a su carpeta. Dentro de esa supercomputadora tiene una carpeta que es, por ejemplo, Pablo Manganaro Mail. Entonces, al yo utilizar ese servidor, estoy haciendo alusión a esa carpeta que se encuentra en esa computadora en particular con mi código de acceso y todo. Por lo tanto,
es una comunicación entre computadoras. Si yo mando de mi Gmail a un Hotmail, lo que hace es la computadora de Google manda a la computadora de Microsoft mi mensaje. La computadora de Microsoft lo toma, lo almacena y se lo muestra al destinatario. La pericia informática lo que me puede decir a mí es, mirá, todo el proceso de envío ha salido correcto y no hubo rechazo por la computadora destinataria, o sea, por el servidor destinatario. Entonces, si yo puedo probar todo eso, que el mensaje se dirigió hasta el servidor destinatario, el servidor destinatario no estableció ningún rechazo, yo puedo presuponer que se ha puesto a disposición de la persona que ha elegido ese domicilio electrónico, se ha puesto a disposición esa notificación que yo hice. Por eso me parece acertado el verbo dirigir y no que allí se reciba, porque tranquilamente, informáticamente, se puede demostrar que estuvo puesto a disposición de esa persona. Acá es donde digo siempre me van a quemar la escribanía. La opinión desde ya es discutible, pero yo lo pienso por el lado de la prueba, porque si hasta este momento las comunicaciones electrónicas se le exigía una respuesta del destinatario y de alguna manera no se las consideraba fehacientes porque se establecía como requisito una constancia de recepción por parte del destinatario, no veo por qué esta modificación legal no puede mejorar esa postura en cuanto a la remisión o la dirección en la cual se establece el mail. Por eso la importancia de la interpretación cuando dice se dirija. Una cuestión también a tener en cuenta es, hay un fallo también de la Cámara Civil, que después, en todo caso, con gusto, cuando termine este curso, lo pongo también a disposición del material que van a subir en la asociación, pero considera al mail como tal, como constancia, como un documento particular no firmado, ¿sí? Según lo que habíamos visto en el código, y también lo consideró notificación fehaciente, pero en este caso puntual, hay que leer bien el fallo, pero se los resumo en 2 palabras, lo que hizo la demandada, a la cual se le establecía la existencia de esa comunicación, es presentar en la contestación de demanda el propio mail que se le había enviado, con lo cual lo que estableció la Cámara es decir, bueno, si hubo un remitente que dice que envió el mail y un destinatario que dice que lo envió, para mí es fehaciente, porque está estableciendo constancia de recepción. Pero es uno de los fallos más cercanos que tenemos a lo que es la consideración del mail como comunicación, ¿sí? Insisto, si este mail hubiera sido firmado digitalmente y ahora con esta ley, este artículo vigente, se hubiera enviado y si la pericia, en caso de desconocimiento, desde ya, la pericia hubiera determinado que se envió sin establecer ningún error del servidor de destino, tranquilamente podría considerarse notificación fehaciente. Bien, vamos a ir un poquito a lo que es las regulaciones que hay acerca de la propiedad horizontal. Dentro de la propiedad horizontal tenemos primero varias menciones acerca de las notificaciones por parte de los propietarios, del administrador y demás. Uno es, lo vemos en el 2046, que habla de notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial, si opta por constituir uno diferente al de la unidad funcional. Esto es lo que yo les comentaba anteriormente. El principio general, en caso de que no se establezca nada en concreto, se presupone que es el domicilio especial es la unidad funcional por él adquirida. Si quiere notificar algún domicilio especial diferente, va a tener que notificar fehacientemente al administrador. Y ustedes me preguntarán seguramente, ¿qué? Si constituye domicilio electrónico,
esta persona tiene que mandar una carta documento al administrador o hacer alguna firma digital y demás. Yo lo que entiendo es que basta con una comunicación por escrito donde establezca un domicilio electrónico con su firma y la firma también del administrador. De alguna manera, de esa manera, digamos, lo que se asegura es el contenido, porque está firmado por cada uno de los interesados, y también se asegura de la recepción de cada uno de ese nuevo domicilio. Esto es muy simple de poder cubrirlo, teniendo en cuenta que uno puede preparar en la oficina una especie de formulario digamos, de establecer algún contrato previo donde se estipule que el domicilio especial va a ser, a todos los efectos de las notificaciones del consorcio, va a realizarse a este domicilio electrónico y que van a ser válidas esas notificaciones hechas a ese domicilio. Ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones que yo hago en cuanto a eso. Pero por ahora, quédense con esa idea, que el propietario debe notificar fehacientemente su domicilio especial. Obviamente, cuando digo eso, hablo de domicilio especial electrónico, debería ser firmado y recibido por el administrador con constancia de recepción. ¿Qué dice sobre el reglamento de copropiedad? Y es acá donde hay que prestar especial atención. Uno de los requisitos ineludibles del reglamento de propiedad es que debe contener la determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y su forma de notificación. Si el reglamento de copropiedad establece que la forma de convocar la reunión o las decisiones de la asamblea, son de manera fehaciente, les acabo de mencionar. Para mí, el artículo 75, segundo párrafo, cuando habla de todas las notificaciones, engloba también a las fehacientes. Con lo cual, entiendo que podría hacerse. Si en cambio el reglamento establece como única modalidad que las notificaciones deben hacerse por carta documento o por acta notarial, ahí lo que tenemos es una limitación del propio reglamento. Como ustedes sabrán, mucha doctrina considera al reglamento como un contrato de adhesión y como tal debe ser aceptado y debe ser cumplido en esas disposiciones. Si el reglamento de copropiedad establece un requisito más fuerte o mayor, debe estarse sujeto a lo que dice el reglamento, siempre. Por eso es muy importante leer el reglamento con respecto a las notificaciones, ver si el reglamento especifica una modalidad determinada para hacer las notificaciones, esa modalidad debe ser cumplida. Con la convocatoria y el quórum lo vemos el ejemplo, la misma ley lo dice, los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista por el reglamento de propiedad horizontal. Vuelvo a lo mismo. No he visto ningún reglamento que dice que la asamblea debe ser convocada por carta documento, pero si así lo dijera, debe estarse sometido a lo que es el reglamento de propiedad horizontal. Si dice por escrito, como les decía anteriormente, el documento digital cumple el requisito de escritura, con lo cual sí se podría, si dice por escrito, sí se podría notificar por medios electrónicos. Y seguramente ahora estarán escribiendo millones de preguntas sobre este tema y seguramente se les deben haber ocurrido millones de ejemplos mucho más certeros que los míos. En todo caso, después los ven. Pero hay que atenerse a lo que dice el reglamento. Y si lo que dice el reglamento debe ser para la convocatoria, digamos, debe cumplirse, veamos lo que dice para las decisiones de la mayoría de los presentes. Ustedes saben que las decisiones sobre la mayoría de los presentes deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes. Misma cuestión. No habla de notificación fehaciente, sino de medio fehaciente. Vuelvo a mi criterio anterior, que me parece que está por demás explicado en el artículo, pero insisto con que el artículo, al mencionar
que son eficaces todas las notificaciones, incluye también a las notificaciones fehacientes. Ahora, insisto con lo mismo, si el reglamento dice que la comunicación a los propietarios ausentes debe ser hecho por carta documento o por otro, por acta notarial, o sea, especifica el medio fehaciente, se debe cumplir por ese mecanismo. Algunas recomendaciones que hago. Esto sirve no solamente para el régimen de propiedad horizontal, sino para todo contrato. Por eso van a ver que yo pongo partes, porque es aplicable no solamente a nivel de propiedad horizontal, sino también contractual. Van a ver que algunas cuestiones se repiten, pero es porque quiero hacer especial hincapié en estas cuestiones. Yo quiero que recuerden que la elección del domicilio es facultativa. Tanto el especial físico, cuando no sea la unidad funcional adquirida, como también el electrónico. Es facultativo. Por lo tanto, si es facultativo, las partes lo pueden elegir a su gusto y piacere, lo que tienen que hacer es, tiene que existir alguna constancia, donde exista la firma del administrador y la del propietario sobre la elección de ese medio, ¿sí? Insisto sobre eso, porque no es que, miren, comúnmente nosotros hacíamos las comunicaciones vía mail y nunca nadie firmó, sino que escribíamos en una planilla. Bueno, las comunicaciones pueden servir, las que no requieren notificación fehaciente, pero si nosotros le queremos dar esa potestad de fehaciente, tengo que constituirlo de una manera que no haya duda que ese domicilio fue elegido por el propietario, o, como en un contrato, por las partes. No estaría de más una mención que justamente serán eficaces todas las notificaciones, tales como convocatorias, comunicaciones, decisiones asamblearias, etcétera, etcétera. Yo lo que recomiendo es hacer una especie de proforma, ¿sí? o especie de puntos a tener en cuenta, reglamentar de alguna manera interna las notificaciones electrónicas, como para que después el día de mañana no esté sujetos a interpretaciones, que sea algo que justamente contrataron las partes. Y como les mencionaba, si, como dice el código, si dice las partes de un contrato y nosotros entendemos que el reglamento de copropiedad no deja de ser un contrato de adhesión, pero es un contrato, ¿sí? Bien y tranquilamente podrían constituirse un domicilio especial electrónico. Justamente hacer mención que serán eficaces todas las notificaciones, por más que lo diga el artículo, sería una buena práctica su inclusión, porque estamos de alguna manera desarrollando lo que nosotros entendemos por notificaciones y comunicaciones del código. Notificaciones y comunicaciones para nosotros en el ámbito del régimen de horizontalidad va a ser convocatoria a asamblea, comunicaciones y decisiones de las mismas asambleas, algunas decisiones propias del administrador por urgencia, por fuerza mayor y demás. Entonces, por eso es importante mencionar cuáles interpretan que son abarcativas de las palabras comunicación, notificación y demás. Eso es una recomendación más que nada de índole práctico, no es que lo requiera necesario legalmente, pero si ustedes envían una primera comunicación asamblearia donde, una primera comunicación no asamblearia, sino una primera comunicación como si prueba 1, a ver si la persona lo recibe en su mail y esta persona se lo puede responder, eso a su vez le va a servir como constancia el día de mañana para todos los futuros mails que se envíen. Si ustedes envían un mail a esa persona y esa persona le responde, ok, recibido, el día de mañana, en caso de controversia, yo puedo demostrar que efectivamente ese mail estaba operativo en ese momento, funcionaba, ¿sí? Si bien el rango de operatividad y de eficacia de las notificaciones, ahora vamos a ver quién tiene el deber de ese mantenimiento de ese correo o de ese domicilio electrónico. Las notificaciones
podrían enviarse también con copia al mismo remitente. De esta manera se podrá observar a simple vista si funcionan los protocolos de envío. Todos los mails, sobre todo los que funcionan directamente en la computadora, que no son webmail, que no se acceden por medio del navegador web, por ejemplo el Outlook no es que se accede yendo a www.outlook, sino en la aplicación Outlook, de la aplicación de escritorio, me refiero al software. Tienen protocolos de envío y de recepción que uno tiene que configurar, ¿sí? La primera vez. Si ustedes envían una copia al remitente, ahí chequean ustedes que el protocolo de envío esté bien configurado, entonces lo reciben. Esto es, más que nada es un consejo técnico más que jurídico. Ahora venimos con las partes más jurídicas, que a mí me interesa dejar en claro. Son sugerencias, son recomendaciones, no es para nada obligatorio obviamente, pero me parece que sería de buena práctica. Lo primero es indispensable, es que las partes son responsables de mantener funcional y operativo el domicilio electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Si uno estableció un mail como domicilio electrónico válido, no lo des de baja mañana, o chequealo cada tanto tiempo, ¿sí? Es responsable cada uno de mantener funcional y operativo el domicilio electrónico. Diferente de lo que sucede en el domicilio físico, más allá que cada uno ordenará su casa y la limpiará como corresponde, pero lo importante es cuando uno recibe una notificación, si es un acta notarial, por ejemplo, si no está, se lo pegan en la puerta o lo que es una notificación judicial, o lo tiran si es un descampado, y no mucho más. En este caso, la responsabilidad es del propio constituyente de ese domicilio electrónico, el que eligió ese domicilio electrónico. Por lo tanto, es bueno hacerle recordar eso. No es que si la persona elimina ese domicilio electrónico, no se notificó. Por ese verbo que yo decía de dirigir. Algunos seguramente me van a consultar qué pasa si en un envío de mail viene rebotado. Sí, hay que ver las causas de ese rebote. Si es por estar mal escrito, el correo electrónico dependerá de ver esta especie de comunicación que yo les decía, que se han firmado tanto por el propietario como el administrador, a ver si se escribió correctamente o no. Por eso también sugería que existiera un primer mail de prueba 1, también para ver justamente si estuvo bien redactado o no. Pero la responsabilidad siempre es del que eligió ese mail. Si lo escribió mal la persona, esa persona es responsable por haberlo escrito mal. Si en la causa del rechazo es que excedió la capacidad, el límite de capacidad de envío de mails, porque superó, no sé, hay servicios de mail que tienen hasta, por decir algo, 3 gigas o de capacidad o más, o quizás menos, no sé. Si superó eso y le viene rebotado, también es responsabilidad del destinatario, porque es el destinatario que lo tiene que mantener funcional y operativo ese mail para hacer posible la recepción de correos electrónicos. Insisto con la responsabilidad del destinatario que eligió ese correo electrónico. Digo correo electrónico cuando en realidad quiero decir domicilio electrónico. Lo que pasa es que me parece que a los fines de fehaciente que nosotros mencionábamos, me parece mucho más importante el correo, en este caso, es más personal. También se comprometen a verificar regularmente el domicilio electrónico, así como el correo no deseado o spam, si correspondiere. Lo mismo, ¿qué pasa si le llega spam? En realidad es un tema del servidor de destino, no es un tema nuestro si a nosotros nos tienen catalogados como spam el servidor nuestro. Lo que tiene que hacer la persona es arbitrar los medios para que ese correo sea marcado como que no es correo basura o no es spam. Pero si fue enviado, fue enviado. Y si fue puesto a disposición, por más que esté en un casillero o en el otro, fue enviado correctamente. Vuelvo a lo mismo. Imaginemos un domicilio físico con 2 buzones. Uno prolijito, donde ahí con chapa de bronce, y uno por ahí hecho medio con cartón más abajo y está medio chamuscado.
Si el cartero lo pone en el de cartón y no lo pone en el que es de bronce, igualmente va a estar notificado. Es lo mismo con el spam. Si yo tengo, el spam es como un buzón más basura, como que dijeran, bueno, ofertas o cosas para venderme aquí. Y por ahí el cartero se equivocó y puso la notificación importante o de un vencimiento, lo puso donde decía para oferta. ¿Está mal notificado? No. Uno tiene dentro de la estructura del mismo domicilio, tiene puestas esos dos lugares. Entonces, si el mail entró en spam o entró en el domicilio correcto, igualmente está notificado. También asumen la responsabilidad en caso de haber bloqueado el domicilio electrónico del remitente o haberlo marcado como spam. También se puede bloquear el remitente. No solamente que no llegue a spam, sino directamente bloquearlo. Por eso les decía, los motivos por los cuales resulta devuelto el mail también son importantes a la hora de establecer si eso fue enviado o no. No es lo mismo si fue mal redactado, que si fue por un límite de capacidad, que si fue porque estuvo bloqueado el remitente. Si estuvo bloqueado el remitente de manera voluntaria, también sugiero poner que asume la responsabilidad en caso de que se bloquee, porque volvemos a lo mismo. Constituye un domicilio y el día de mañana, bueno, me están por notificar de alguna decisión que no me favorece, entonces, bueno, a propósito bloqueo y impido que me llegue cualquier mensaje entrante de ese correo. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Al poner que asume la responsabilidad del destinatario de no bloquearlo, justamente tratamos de salvar esa posibilidad. Bueno, cualquier cambio en el domicilio electrónico, ¿cómo se puede avisar? Supongamos que cambio de correo o lo di de baja y efectivamente le quiero avisar al administrador o a la otra parte, esto es aplicable también a los contratos en general. ¿Qué pasa si yo lo modifico? ¿Lo puedo notificar por domicilio electrónico también? Y ahí yo digo, miren, yo lo que les recomiendo es que ahí sí notifiquen al domicilio especial físico que siempre tiene que existir. Como les comentaba anteriormente, la razón del domicilio especial físico es que asignaba competencia y demás, pero también es una suerte de backup en caso de que falle el domicilio electrónico o en caso de que yo quiera efectivamente notificar a los dos lados para asegurarme de lleno que la persona lo está recibiendo. Por lo tanto, si yo carezco de domicilio electrónico, por más que haga un mail nuevo, por ejemplo, una aplicación nueva, el remitente para el destinatario va a ser otro. Entonces, bien puede decir, vos me mandaste una notificación, pero no desde el remitente que vos constituiste a los fines de este contrato puntual o a los fines de tu relación con el consorcio. Entonces, mi sugerencia es que antes, ante la necesidad de cambiar el domicilio electrónico, sí se establezca un medio fehaciente, porque así lo exige también la reglamentación que vimos anteriormente, como obligación del propietario del 2046, sí notificar fehacientemente al domicilio físico, en todo caso podría ser del administrador, el nuevo domicilio electrónico elegido. O, obviamente, también por alguna comunicación escrita y recepcionada por el administrador, no necesariamente tiene que ser un documento. Otra recomendación que hago, yo no sé si se llega a ver, ahora sí, ahí sí. Otra recomendación que hago es la inclusión de una cláusula que diga desde cuándo se considera perfeccionada la comunicación. Lo que dice ahí desde las 0 horas del día inmediato hábil posterior, léase 15 horas o 20 horas o en la hora que ustedes quieran, el día que ustedes quieran, o los días lunes inmediatamente posterior también pueden ser. Esto es a los fines de darles alguna idea, digamos, un esbozo de idea. ¿Por qué pongo 0 horas? Porque generalmente los plazos se cuentan de 0 horas a 23, de 0 horas a 0 horas del día siguiente. Entonces, si los plazos legales se cuentan así y yo la comunicación la mandé a las 8 de la noche, no estaría mal que se empiece a computar la notificación desde las 0 horas del día siguiente. ¿Y por qué pongo hábil posterior y no pongo inmediato posterior? Porque
Ustedes sabrán más que yo, administradores, queridos administradores, que reciben mensajes a cualquier hora, de cualquier día, no importa que sea Navidad, no importa que sea domingo a la noche. Entonces, la persona creo que va a pensar 2 veces antes de mandar una notificación que tiene un plazo para responder el administrador o la persona también, el propietario, tiene un plazo determinado para responder. Va a pensar 2 veces antes de mandarlo un viernes a la noche, sabiendo que le está regalando 2 días para que piense la otra persona o de alguna manera cranee alguna forma de responder esa comunicación. Entonces, me parece que así las comunicaciones lo más probable es que se hagan los primeros días de la semana, ¿sí? En un horario también acorde. No le pondría un límite, eso sí, no le pondría un límite que serán válidas las notificaciones recibidas o enviadas desde tal hora en particular. Eso no lo haría, por la sencilla razón que ahí sí es muy complicado establecer justo el horario en el que se envió o justo en el horario en que se recibió. No lo haría de esa manera, no lo recomiendo en absoluto. La gracia de un domicilio electrónico también es la posibilidad de enviar notificaciones en cualquier horario, en cualquier día, sea hábil o sea inhábil. De ahí que los efectos de la comunicación sean a partir de un día hábil es otra cuestión, pero el sistema está pensado para resolver esas cuestiones, para poder enviar y recibir información incluso días no laborables. O también existe la posibilidad de posponer mails. Hay gente que puede, por ejemplo, en una notificación o en un mail puede decir, bueno, yo estoy trabajando el sábado a la noche, no quiero que mis clientes se enteren que no tengo nada que hacer, entonces pospongo este mail para que se envíe el lunes a las 10 de la mañana. Pero yo ya trabajé y adelanté todo el trabajo el fin de semana. Volvemos a lo mismo. La característica del envío será a partir del lunes a las 10. Yo lo que estoy haciendo es programando algo que va a suceder automáticamente hacia el futuro. Pero la comunicación en sí, lo que es la notificación, va a producirse en el momento que yo específicamente designé. Bien. Esto también es una recomendación que hago en el caso de que se adjunten documentación. Como ustedes sabrán también, queridos administradores, les han recibido por mensaje de WhatsApp o por mail, por ahí docenas de fotos pesadas, muy pesadas, que uno no termina de abrirlo o tarda 10 horas el mail en sincronizarse, ni hablar de WhatsApp que le saca toda la memoria del teléfono. Estaría bueno incluir una cláusula de limitación en cantidad de adjuntos. Para que no se obstaculice el sistema. Yo puse 10 megabytes por ponerle 10 megabytes, pero pueden poner 50, consideren. Que en conjunto no superen esa cantidad. Entonces, esa limitación va a estar dada propia de la comunicación que se quiera dar. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa si excede esa capacidad? Igualmente lo envían. Bueno, esto es una forma de regular las notificaciones. Si un requisito que establecieron las partes, el no enviar documentaciones que sean más pesadas que otras, si eventualmente llegara a ocasionar algún perjuicio en la comunicación o no lo llegaran a recibir, o si se llegara a rechazar el mail porque el mail no permite hasta tantos megabytes, ahí sí ustedes tienen argumentos de sobra para decir este punto no se cumplió, porque está mandando un archivo tan pesado que el servidor lo rechaza. Entonces, si llegara a existir algún conflicto, algún problema, esto puede ser una vía de escape importante porque las partes se comprometieron a que esos adjuntos no fueran tan pesados. Esto también es importante. El texto del cuerpo del mail, así como también tamaño, ubicación y color, deben permitir la lectura. Debe ser algo amable al leer. Si yo mando un mail con fondo blanco y letras amarillo flúor, le estoy imposibilitando la lectura. Si mando con un texto con un tamaño 5
de letra, también le estoy imposibilitando la lectura. No estaría mal, o esas letras cursivas, donde difícilmente se puede ver la tipografía, es difícil, se tendría que incluir también una cláusula, no, mirá, las notificaciones mandámelas en un texto legible. Vuelvo al ejemplo anterior. ¿Qué pasa si me lo manda en amarillo patito con fondo blanco la persona? En la medida que yo no pueda leerlo o me resulte muy difícil, también tengo argumentos a mi favor para decir esta comunicación no estaba conforme al reglamento o a los requisitos que el remitente envió. Esto también es importante. Para considerar fehaciente la notificación electrónica, las partes deberían firmar digitalmente el correo electrónico o los adjuntos que contengan el mensaje. La firma digital, se puede firmar digitalmente un correo electrónico sin ningún problema. No, por ejemplo, yo lo intenté hacer en estos días para probar un poquito. Se puede hacer desde un servicio como el Outlook, que tiene, como les decía, la aplicación de escritorio, te permite firmar digitalmente y también permite, obviamente, los adjuntos, un PDF lo puede firmar uno aparte y demás. Lo importante es que la notificación, si va a estar en el adjunto, si la notificación va a estar en el cuerpo del mensaje, se firma el cuerpo del mensaje. Si va a estar en el adjunto, si el cuerpo del mensaje del mail es meramente de cortesía, diciendo vea la notificación que se encuentra en el adjunto, lo que tiene que estar firmado digitalmente es el adjunto. No firmado el mail y no el adjunto y viceversa. Depende de dónde esté la comunicación que se quiera asegurar. ¿Qué pasa si no tiene firma digital, ni el propietario ni el administrador? Bueno, ahí es donde podemos suplir nosotros los escribanos ese requisito. No estaría mal que las partes lo incluyan dentro de las opciones, que las partes pueden efectuar notificaciones electrónicas mediante envío hecho por escribano. Es decir, que el escribano, dentro de su escribanía, mande el mail firmado digitalmente, ¿sí? Ya sea el cuerpo o los adjuntos, pero ¿cómo se asegura el destinatario que realmente el remitente es la persona quien dice ser? Bueno, es ahí donde importa mucho la certificación notarial que contenga dentro del acta el escribano, o que puede ser la firma si se hace por acta notarial o certificado, donde contenga los datos del remitente, donde también sería de buena práctica el escribano envíe copia al remitente y al destinatario de la comunicación, y así se haga saber. Entonces la persona que recibe esa comunicación sabe de qué remitente viene, y sabe también que su contenido de alguna manera quedó plasmada en una certificación notarial con firma digital. Me queda todavía por hablar sobre certificado digital remoto, pero estoy convencido que seguramente Cristian debe tener algunas preguntas, así que dejo abierto si alguno quiere hacer una pregunta ahora. No sé, Cristian, si me estás escuchando. Sí, Pablo. Aprovecho a hacerte 4 o 5 preguntas. Fuiste muy, muy claro, pero van surgiendo algunas dudas. A ver, te leo la primera. En relación a lo primero que hablamos del WhatsApp, o que mencionaste del WhatsApp, de la notificación de WhatsApp, y teniendo en cuenta el contexto actual. ¿Hay forma de que el WhatsApp sea una notificación fehaciente, no para firmar, sino para dar órdenes y decisiones planteadas? Por ejemplo, al personal de un edificio. Bueno, ahí estaríamos no dentro de la mecánica de propiedad horizontal, sino de la legislación laboral y demás. Laboral, cualquier notificación va a ser considerada válida siempre a favor de la presunción del trabajador, ¿sí? Desde ya. Lo que yo les digo es, para mí no es notificación fehaciente WhatsApp, por lo que les acabo de explicar. Por más que tenga doble tilde azul y demás, no garantiza que efectivamente la persona lo haya recibido. Hay formas muy fáciles de evadir esto. Tampoco certifica el contenido del mensaje, si bien el mensaje está encriptado, pero eso por otra cuestión. En lo que a mí atañe, no lo considero notificación fehaciente. Eso no quiere decir que no sea notificación. ¿Sí? Quiero hacer esa alusión. Si la ley exige notificación fehaciente,
entiendo que no lo cumple el WhatsApp. Ahora bien, si no exige la notificación fehaciente, sino una mera comunicación, una mera notificación, el WhatsApp tranquilamente, siempre y cuando, recordemos, se haya constituido el WhatsApp como domicilio electrónico, ¿sí? A ver, lo mismo que dije con respecto al mail, el remitente y el destinatario se comprometen a mantener el teléfono, a mantener la operatividad del teléfono y la posibilidad de... Perfecto. Bueno, otra consulta es, cuando se deja aviso para retirar en el correo las cartas documentos, si se da por notificado en ese contexto, cumplido el Bueno, ahí periodo está, de... claro. Sí, entiendo la pregunta. Ahí lo que considera la doctrina es, bueno, no tengo firma del destinatario ahí, no tengo constancia, pero están todas las condiciones dadas porque se puso a disposición de dicha persona, el domicilio era el constituido, estaba correcto, estaba bien asegurado y el juez presupone que en todo caso esa carta fue enviada efectivamente y se dejó un aviso de visita, con lo cual el destinatario tenía posibilidad de acceder al contenido de esa comunicación. Por esas razones se considera fehaciente, de la misma manera que un acta notarial, donde no se encuentra la persona, o el empleado en las notificaciones judiciales, donde se pega la notificación en la puerta y tampoco se tiene constancia de la firma del notificado. Entonces, la ley presupone, es una presunción de plena fe, que el oficial notificador fue a ese domicilio y efectivamente puso a disposición de esa persona el contenido de esa demanda, de esa notificación judicial. El criterio es más o menos similar. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta iba un poco a eso, y el tema que tenemos los administradores es que las oficinas mayoritariamente se encuentran cerradas por el decreto del gobierno, por lo menos hasta la nueva disposición del gobierno de la ciudad. En el ámbito del gobierno de la ciudad, ¿sí? Más allá de los 15 días que da el correo, nosotros tenemos una imposibilidad de llegar hasta la oficina, ¿sí? Pero me imagino que eso es un tema más jurídico, más puntual a resolver más adelante, ¿no? Bueno, a ver, vuelvo a lo que decía anteriormente. El administrador puede tener un domicilio electrónico de la misma manera que el propietario también lo puede tener. Lo que dice como obligación del propietario la notificación de ese domicilio electrónico, no del administrador. Y el administrador tiene un domicilio especial y así lo quisiera hacer saber, o por carta, no, tampoco digo carta documento, por carta, o por o a través del encargado y demás, sin ir a la oficina, lo podría hacer, porque no exige la ley que la notificación del domicilio electrónico del administrador sea notificada por medio fehaciente. Lo que yo comentaba antes del requisito, digamos, de firma cuando lo hace el propietario, es que sí firme el administrador y el propietario, porque yo presupongo que en esa especie de carta o de algunas recomendaciones que di, dice domicilio especial del propietario y domicilio especial del administrador. De esa manera queda constancia de no solamente del domicilio especial elegido por el destinatario, sino del remitente, quién va a ser de todas las notificaciones. El remitente va a ser el administrador con domicilio especial en tal lugar. No sé si Perfecto, quedó clara la sí, respuesta. Sí, clarísimo. Clarísimo. Te hago dos consultas más y te dejo conseguir con la exposición, ¿sí? Bueno. La primera es si el reglamento es muy antiguo, como si es cierto que los hay, y aclara que hay que notificar por carta o documento, pero siendo costumbre desde hace años las notificaciones que se realicen en mano o con una simple convocatoria, si cuenta o no esa simple convocatoria, más allá de lo que diga el reglamento. Si el uso y costumbre puede cambiar lo que dice el reglamento, más teniendo en cuenta el costo de una carta de documento en un edificio grande. Sí, lo entiendo. A ver, la ley es clara, el 2059 dice que los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento. No considero que si el reglamento dice que la asamblea deba ser, porque es una locura, ya lo sé, me van a decir,
escribano, lo que usted me está diciendo, lamentablemente los reglamentos, la forma correcta es esa. Recuerden que hay decisiones que pueden tomarse por mayoría de 2/3, decisiones más agravadas, que de alguna manera, si bien no modifican el reglamento, pero pueden establecer alguna disposición acerca, bueno, carta documento más notificación por carta simple o por X circunstancias. Siempre va a quedar, lamentablemente, a criterio del juez, dependiendo de varias cuestiones en caso de controversia. Dependiendo de la cuestión que se trate, no es lo mismo una convocatoria para modificar el reglamento que una convocatoria para renovar el administrador. Me parece que ahí el código lo estableció de manera muy, muy dura, o estableció debería haber dicho el código la forma para convocatorias de asamblea de determinadas cuestiones. A eso me quiero hacer el uso. Entonces, creo que queda abierta la interpretación, pero lo que la ley dice es deben. No hay otra discusión sobre el tema. Perfecto. Pablo, te hago la última y te dejo seguir, por favor. Preguntan si sería conveniente en los nuevos reglamentos, en los nuevos edificios, que al redactarlo se consigne que será notificación fehaciente la dirigida al correo electrónico de los propietarios. En los consorcios ya existentes, el nuevo artículo autorizaría al administrador a someter el tema a una asamblea y, de ser aprobado, a partir de allí considerar aplicable a todos los consorcios la obligación de informar un domicilio electrónico donde sean válidas todas las notificaciones. Ahí tenemos que tener en cuenta que los administradores también tenemos un libro de registro de propietarios donde el propietario tiene la obligación de proveernos de un domicilio electrónico o de algún teléfono de contacto. Perfecto, sí. Es válida esa elección siempre y cuando se entienda que ese domicilio lo estableció, ese domicilio electrónico, o digámosle correo, para que sea más claro. Ese correo electrónico se entienda que lo estableció como domicilio especial, sí. Si es meramente una comunicación informal, no tiene el carácter de domicilio especial electrónico, ¿sí? Les hago esa aclaración, es muy importante. No estaría mal que ratifiquen los mails como domicilio especial a los fines del artículo 75, segundo párrafo, si no es que nada dices el libro. Y me repetís la primera pregunta porque... si en los nuevos reglamentos se puede consignar ahí directamente como notificación. Sí, de hecho yo he preparado algún que otro reglamento con esa inclusión de poner un correo electrónico como domicilio para todas las notificaciones y demás. En ese momento no estaba la ley, era más que nada sujeto a interpretación también. Ahora que está la ley, más que nunca está más que avalada esa posibilidad. Insisto, lo que deberían decir los reglamentos es que la elección, y si no lo dicen, debería ser considerada así, domicilio especial es físico más electrónico, ¿no? Electrónico, vamos a decirlo de manera llana, electrónico no mata físico, sino que complementan los dos, uno y el otro, porque la ley dice además. Haciendo esa salvedad, me parece totalmente válido que los reglamentos hoy en día, además es algo que se sugiere también dentro de los escribanos o las escribanías que trabajan más que nada con computadoras y demás, de hacer ese tipo. La salvedad que les hago también, recuerden la importancia que tiene la firma digital en estas comunicaciones para asegurar también el contenido, ¿sí? Para de alguna manera acreditar el contenido. Perfecto, Pablo. Bueno, hasta aquí las preguntas. Hay muchas que las fuimos contestando por privado porque fueron similares o repetidas, entonces vamos contestando por privado. No hay problema, y bueno, me quedan 5 minutos, hago una breve mención a lo que son certificados remotos. Lo que sí les quería aclarar es, más allá de todo lo dicho, me imagino que deben tener también alguna que otra pregunta, se les ocurre en el futuro. Yo sé, Cristian, que ustedes habilitan una dirección de mail, puede ser, donde la gente después puede hacer alguna consulta y eventualmente me las hacen llegar a mí, yo veo si se las puedo responder en un corto periodo de tiempo.
Sí, Básicamente, exactamente. genial. Básicamente lo que quería comentarles es, no les quiero sacar mucho tiempo, pero la utilidad de las certificaciones remotas hoy en día, sobre todo en tema de pandemia, muy utilizado en el día de hoy. ¿En qué consiste básicamente? Dicho brevemente, son certificados notariales donde el escribano constata por medio de sus sentidos otra cosa, no es otra cosa que lo que constata lo que ve en pantalla, es decir, lo que estamos haciendo ahora nosotros tranquilamente puede ser constatado por un escribano. Que eso ya se podía hacer antes, no es que ahora con todo esto de la pandemia los escribanos se les ocurrió la idea. De hecho, lo único que hizo el Colegio de Escribanos de la ciudad fue reglamentarlo, pero era algo que ya antes se podía hacer. El escribano de por sí puede constatar hechos y acontecimientos que tengan eficacia jurídica, siempre y cuando lo perciba a través de sus sentidos. Quizás la discusión mayor es que estos certificados remotos se están utilizando para certificar, por ejemplo, firmas, que en realidad no son certificaciones de firmas, desde ya, por más que se le digan certificación de firmas. Son certificaciones remotas que se constatan por video que una persona está firmando un documento. Yo, obviamente, no puedo acreditar que la persona firma ante mí, pero no está delante mío. Yo sí puedo decir que esa persona, delante de la video, de la videollamada, que puede ser grabada también, está firmando un documento y yo certifico eso que yo estoy viendo. Después, esa persona me envía a mí su DNI y el documento firmado, y yo puedo constatar el video si se trata del mismo documento que yo percibí, o sea, o es similar al que yo percibí en pantalla. Y en cuanto al documento, lo que puedo hacer también es que nosotros tenemos convenio con el Registro Nacional de las Personas, verificamos que esa persona coincida con la que vimos en el video y los datos que nos suministró con las bases del RENAPER, y con eso se emite el certificado. Y la aclaración importante que esta clase de certificados es que si bien no es una certificación de firma como tal, no produce los mismos efectos, en caso de controversia, recordarles la certificación remota, perdón, lo que es la autenticidad de la firma se prueba por cualquier medio, no solamente con la certificación de firma, o no solamente con el reconocimiento, o no solamente con la pericia caligráfica, sino que la ley expresamente, artículo 314, establece que la autenticidad de la firma se prueba por cualquier medio. Entonces, este es un medio más, bastante utilizado, de hecho, como para acreditar que esa persona ha firmado. Hoy en día, ¿quiénes los utilizan? Se utiliza mucho en el ámbito de público, sobre todo ANSES y también Superintendencia de Seguro de Salud. También se utiliza mucho por algunos bancos, no todos, tengo que decir la verdad, no todos, mucho también entre colegas de la misma demarcación, lo están utilizando, con este alcance que yo le digo, no propiamente de firmas certificadas, pero sí como un medio de prueba calificado, si se quiere, de la autenticidad de la firma. La posibilidad o sea, el resultado de esta certificación pueden ser dos, o 100% digital o en formato papel también. O sea, se puede tener digital, firmado digitalmente, o en papel. Y la posibilidad de certificación no se basa solamente en la firma, sino también en existencia de personas, reuniones, se utiliza también para algunas reuniones de tipo asamblearias, algunas sociedades, las administraciones también están incluidas. No se circunscribe solamente a firma, eso es lo que también quería aclarar. Disculpen el exceso del tiempo, pero quería por lo menos cumplir con esa disposición de lo que estaba estipulado para hoy. Cualquier consulta, cualquier ampliación que necesiten, con gusto para eso estamos. Y nada más, quería agradecerles mucho, como siempre, la presencia de todos ustedes, que me hayan escuchado, me hayan tenido paciencia. No es fácil escuchar a una persona hablar 1 hora y media de cuestiones tecnológicas y técnicas, así que les agradezco mucho. De nuevo, muchas gracias Martín, y muchas gracias Cristina, a todos los demás miembros también, a Diego y a todos los demás miembros de acá.
Bueno, Pablo, realmente los agradecidos somos nosotros. En nombre de la comisión directiva, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición. La verdad que los administradores estamos transitando este nuevo camino y nos viene muy bien toda la información que podamos adquirir en lo sucesivo. Desde la comisión directiva de ACAP, agradecerle a todos los presentes, obviamente a los miembros no solamente a vos, Pablo, sino a todos los miembros de nuestro comité académico que se encuentran presentes en la sala, a los funcionarios del gobierno de la ciudad, y le doy la palabra a Martín para que nos despidamos, si te parece bien. Fer, Me parece ¿le podés dar el micrófono congelado. a Martín? No tiene audio aún. Sí. Ahora sí. Bueno, no me queda nada más que agregar que a lo que dijo Cristian. Especialmente agradecerle al escribano Manganaro una vez más, que ya comprometió otra participación nueva sobre otros temas controversiales, y agradecerle a ustedes el haber escuchado la explicación, que la verdad realmente, sinceramente, se hace duro escucharlo, pero no por Pablo Manganaro, sino porque son temas muy controversiales y muy específicos. Entonces, nuevamente gracias, en nombre de ACAP y de la comisión directiva. Gracias a todos. Bueno, nos despedimos, tendremos una nueva oportunidad, ya serán citados para otros temas que tendrán que ver seguramente con el convenio de trabajo, con otra exposición más del escribano Manganaro y otros temas más que tenemos en carpeta para poderlos invitarlos a la brevedad, durante el mes de agosto seguramente. Así que nos despedimos, buenas tardes, gracias a todos, quedamos a disposición como siempre. Hasta luego. Adiós.